Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar el primer video de una serie de 3 donde vamos a estar abordando el tema de la iniciación deportiva. En este primer video vamos a estar discutiendo las bases, los principios y en definitiva el marco en el cual vamos a encuadrar esta temática. El primero de estos puntos tiene que ver con la teoría de las fases sensibles, una teoría presentada a principios de los 80 por Winter, y que sostiene que existen periodos críticos para el desarrollo de las capacidades. Esto significa que en determinados momentos de nuestra vida, aun cuando nuestras capacidades son entrenables y mejorables a lo largo de toda ella, estas capacidades pueden llegar a verse beneficiadas durante ese periodo crítico. Es decir que, por ejemplo, en el caso de las capacidades coordinativas, observamos una mejoría sustentablemente mayor cuando los estímulos se dan antes del pico de velocidad de crecimiento, esto es, en las etapas previas a la pubertad, mientras que el caso opuesto sucede en el caso de las capacidades condicionales, las cuales reciben un impulso mucho más grande después del pico de velocidad de crecimiento. Este concepto, esta idea, esta teoría, lo que nos permite es optimizar los contenidos de la preparación porque de alguna forma nos ordena dichos contenidos. Es decir, nosotros hoy sabemos que si bien todas las capacidades son entrenables a lo largo de toda la vida del sujeto, existen momentos donde cada una de esas capacidades se ve más influenciada por la etapa en la que está transitando el sujeto. Este primer concepto es fundamental. Vamos a revisar cuál es el segundo concepto, que en realidad va de la mano con el primero, y es el que tiene que ver con las ventanas de entrenabilidad, también conocida como ventanas de oportunidad. Lo que Balchi propone, en primer lugar, es establecer dos gráficos, que son los que estamos viendo, que representan la curva en la velocidad de crecimiento de las chicas en el caso de la parte superior y de los chicos en el caso de la parte inferior. Como vemos, el comportamiento de la curva es muy similar y lo que podemos ver en los cuadraditos que acompañan al gráfico son justamente las diferentes capacidades que nosotros podemos trabajar tanto con niños como con niñas con su correspondiente ventana de entrenabilidad. Por ejemplo, en el caso de las skills estaríamos hablando de las destrezas o, si se quiere, de las habilidades motoras básicas. Vemos que en ambos casos, chicas y chicos, se ubican previo al pico de velocidad de crecimiento. Esto no hace sino más que sustentar un poquito más la teoría que veníamos conversando antes, la de las fases sensibles, porque evidentemente para poder desarrollar de manera adecuada las habilidades motoras básicas requiero del conjunto de las capacidades coordinativas, ¿sí? Mientras que otras capacidades, como por ejemplo la resistencia o la fuerza, que dependen de ciertos marcadores biológicos muy pronunciados, vemos que aparecen o en el pico de velocidad de crecimiento o posterior al pico de velocidad de crecimiento. Incluso en el caso de la fuerza en los varones, vemos que la ventana de oportunidad para el desarrollo de la capacidad se ubica prácticamente 2 años después del pico de velocidad de crecimiento. Entonces, hasta ahora tenemos dos conceptos que nos sirven para entender este proceso de iniciación deportiva. Por un lado, la teoría de las fases sensibles, por otro lado, la teoría de las ventanas de entrenabilidad. Todo esto no hace sino más que servir de base a la hora de entender qué pasa cuando nosotros nos encontramos con un grupo, con un equipo o con un curso donde conviven alumnos o alumnas de la misma edad cronológica, pero que a nivel de desarrollo se encuentran en etapas distintas. Por ejemplo, podemos tener en un grupo de varones de 14 años algunos niños que los podríamos identificar como maduradores precoces, que presentan, ¿sí?, un valor que supera
a la media, es decir, chicos que han madurado antes. Mientras que por otro lado podemos tener chicos que han madurado o que todavía no han llegado a madurar lo que deberían en función de esa media. Y lo que podemos ver en la foto es, por ejemplo, ¿sí?, dos chicos donde los dos tienen 12 años, pero claramente las diferencias morfológicas son muy marcadas. Esto lo que nos estaría indicando justamente es que sería muy complicado a la hora de plantear no solo entrenamiento, sino fundamentalmente la competencia, si nosotros no tenemos en cuenta si estamos trabajando con maduradores precoces, tardíos o en definitiva niños que están mucho más cerca del promedio. Y esto viene también a raíz de colación de los otros dos conceptos que vimos anteriormente. Por otro lado, la Sociedad Argentina de Pediatría establece ciertas características que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar con distintos grupos etarios, ¿sí? Esto claramente no lo vamos a leer, después ustedes lo pueden revisar tranquilamente, pero sí yo voy a destacar algunos conceptos. Por ejemplo, fíjense en el grupo de 4 a 7, cuando justamente lo que recomienda es el conocimiento del esquema corporal y afianzar la multilateralidad. Esto, sin lugar a dudas, vuelve a coincidir con el postulado de trabajar sobre las capacidades coordinativas, ¿sí? Recién a partir de los 8 o 9 años se habla de una actividad predeportiva, algo más bien relacionado con el atletismo. Esto en gran parte también va de la mano con las habilidades motoras básicas. Podríamos incluir, por ejemplo, a la gimnasia, ¿sí? Y fíjense que recién a los 10, 12 aparecen las habilidades motoras específicas y la estimulación, no tampoco el desarrollo de ciertas capacidades. Esto en realidad lo que nos está indicando es que debemos atender a los grados de maduración del niño, que no todos los niños a la vez maduran con la misma velocidad y esto es sumamente individual. Por lo tanto, en un mismo grupo podemos encontrarnos con grandes diferencias. Y si nos fijamos, por ejemplo, la definición que da la propia Sociedad Argentina de Pediatría con respecto a la práctica deportiva, sostiene que esta puede comenzarse cuando el niño logra la madurez necesaria para fundamentalmente aprender y comprender la tarea. Por lo tanto, acá aparece la esfera cognitiva del movimiento. Ya no es una cuestión de simplemente hacer por el hacer en sí mismo, sino que lo que se le pide es que comprenda lo que está haciendo. Y lo que vemos es una propuesta de la Sierra y la Vega, donde hacen una suerte de línea de tiempo muy similar a la que estábamos viendo antes, de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde nos da ciertas características con respecto al juego, ¿sí? ¿Qué pasa con el juego hasta los 6 años? ¿Qué pasa con el juego entre los 6 y los 12? ¿Y qué pasa a partir de los 12? Y si entramos un poquitito más en detalle, lo que podemos deducir de esto es que va aumentando en complejidad. Es decir, se pasa de un juego mucho más egocéntrico a un juego con otros, posteriormente a un juego versus otros, ¿no? Pero todo esto solamente es posible a medida que se va construyendo sobre una base. Y nunca nos olvidemos de que esa base responde a tiempos madurativos que no son iguales en todos los niños. Y recordemos también que todo lo que hemos estado conversando hasta ahora sirve de base para entender los procesos de iniciación deportiva que vamos a comenzar a ver a partir del segundo video. Por otro lado, y también en concordancia con todo lo que venimos diciendo hasta ahora, Bayer, a fines de los 80, en un libro absolutamente recomendado, sostiene que el jugador debe pasar de un juego instintivo a un juego intencional y organizado, es decir, jugar en función de una intención. Pero aclara que esto no es posible más que a partir de los 12 o 13 años. Por lo tanto, Bayer lo que nos está diciendo es que hasta que no se llegue a cierto nivel de maduración cognitiva, no tiene sentido avanzar sobre determinados procesos correspondientes a la iniciación deportiva porque no vamos a conseguir resultados. Es decir,
Es necesario superar esas etapas van de la mano con procesos madurativos y recién a partir de esas etapas podremos poner en juego nuestro plan de iniciación. Por otro lado, llevar adelante un plan organizado que respete los tiempos madurativos de los niños y de las niñas, sin lugar a dudas nos traerá muchos beneficios. En primer lugar, carreras deportivas más largas, menos entrenamiento específico en la adolescencia porque la base sobre la que ha trabajado es muy amplia, ¿sí? Se aumentan las capacidades físicas y las habilidades motoras. Obviamente también hay un incremento en la transferencia porque, volvemos a lo mismo, hemos construido una muy buena base. Hay mejores relaciones con otros atletas porque desde el aspecto no solo cognitivo, sino también psíquico y además social, la predisposición de ese niño hacia la tarea y a la competencia es diferente. Y esto viene de la mano con el incremento de la motivación, la confianza y la autodirección. Deja de ser tan dependiente de los demás. Pero para poder conseguir esto es necesario respetar los tiempos del proceso. Finalmente, y ya nos vamos acercando al cierre, debemos recordar que en el año 2014 la Dirección de Educación Física, dependiente de la Subsecretaría de Educación, presenta el documento de trabajo número 1, que habla de la educación física y el deporte, y en este documento, que viene a complementar de alguna manera al diseño curricular, sostiene que en el segundo ciclo de la educación primaria se continúa con el juego sociomotor que se enseñó durante el primer ciclo, introduciendo progresivamente a los niños en la comprensión de los elementos constitutivos de los juegos deportivos. Básicamente nos está diciendo que en cuarto, quinto y sexto continuaremos con juegos sociomotores, quizá un poquito más complejos que los que utilizamos en primero, segundo y tercero, teniendo en cuenta la estructura de los deportes. Por eso habla de elementos constitutivos. Pero después sigue y dice, en el ciclo básico de la educación secundaria, esto es primero, segundo y tercer año, se continúa con los juegos deportivos y se incorpora la enseñanza de los deportes con sus particulares características. Es decir que es acá donde va a comenzar realmente el trabajo sobre un deporte específico. Mientras que en el ciclo superior, cuarto, quinto y sexto, se completa la secuencia del deporte escolar y en este caso los estudiantes mejoran su práctica deportiva avanzando, ¿sí?, en su capacidad resolutiva, su organización estratégica, su disponibilidad técnica y obviamente su constitución corporal. Por lo tanto, si pasamos en limpio, lo que vemos es que el documento del 2014 no hace sino más que apoyarse en todo lo que hemos venido hablando desde el inicio del video, cuando hablábamos de las fases sensibles, ¿sí? Y a partir de toda esa documentación, de todo ese bagaje teórico del cual ya disponemos y que da cuenta del desarrollo madurativo de los niños, recomienda que en segundo ciclo realicemos una introducción progresiva de los elementos constitutivos de los juegos deportivos, que en la secundaria básica incorporemos la enseñanza de los deportes con sus características y finalmente que en la secundaria superior avancemos en la capacidad resolutiva y algunos otros elementos deportivos. Como les decía, este es el primero de una serie de 3 videos donde vamos a estar hablando acerca del proceso de iniciación deportiva. El objetivo de este video básicamente es entender algunos de los principios sobre los cuales se van a sustentar las ideas que presentaremos en el segundo video. Así que bueno, espero que todo esto les haya servido como para motivarlos y en cierta manera incentivarlos a la lectura mucho más detallada y en profundidad de los temas que hemos visto hasta ahora.